5.2 Principio de operación de bajada. Con la figura 5.1a se puede explicar el principio de operación. Cuando el interruptor SW llamado interruptor periódico se cierra durante el tiempo T1 aparece el voltaje de entrada Bs a través de la carga. Si el interruptor permanece abierto durante el tiempo T2, el voltaje a través de la carga es cero. Las formas de onda del voltaje de salida y de corriente de carga también se ven en la figura 5.1b. El interruptor de este convertidor se puede implementar usando 1. Un transistor unión bipolar de potencia, BJT. 2. Un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor de potencia, MOSFET. 3. Un tiristor de disparo de compuerta, GTO. O 4. Un transistor bipolar de compuerta aislada, IGBT. Los dispositivos prácticos tienen una caída finita de voltaje, que va desde el 0.5 volts a 2 volts. Y para amplificar no tenemos en cuenta las caídas de voltaje de estos dispositivos semiconductores de potencia. El voltaje promedio de la salida se define como VA es igual a 1 sobre el periodo por la integral definida de F1 a 0 de voltaje de 0 diferencial del tiempo. Y la corriente promedio de carga es corriente de alfa es igual a voltaje de alfa sobre la resistencia. Donde T es el periodo de conmutación, K es igual a T sobre 1 sobre el periodo, es ciclo del trabajo del interruptor, y F es la frecuencia de conmutación. El valor RMS del voltaje de salida se determina con V0 es igual a 1 sobre el periodo por la integral definida de KT de A0 de V0 al cuadrado de diferencial del tiempo. Todo eso a la 1 medio. Suponiendo que el convertidor tiene pérdidas de potencia de su voltaje de entrada es igual a su voltaje de salida y es PI es igual a K por B al cuadrado de S sobre la resistencia. Y la resistencia efectiva de entrada vista desde la fuente es RI es igual a BS sobre IA, que esto es igual a R sobre K, que indica el convertidor que hace una resistencia de entrada RI sea una resistencia variable igual a R sobre K. La variación de la resistencia normalizada de entrada de la función del ciclo del trabajo se ve en la figura 5.1c. Debe notar el interruptor de la figura 5.1 se podría implementar como un BJT, un MOSFET, un IGBT o un GTO. Un ciclo de trabajo K se puede variar de 0 a 1, variando T1, T o la frecuencia. En consecuencia, el voltaje de salida B0 se puede variar de 0 a Bs, controlado por K, y el flujo de potencia se puede controlar por 1. Operación de frecuencia constante. La frecuencia del convertidor o contaminación Df se mantiene constante y varía por el tiempo T1 de encendido. El ancho del pulso se puede variar y esta clase de control se conoce como control de modulación por ancho de pulso. O 2. Operación a frecuencia variable. La frecuencia de conmutación o de conmutación de F se hace variar, se mantiene constante ya sea en el tiempo de encendido de T1 o el tiempo apagado de T2. A, a esto se le llama modulación por frecuencia. Se debe variar la frecuencia por un amplio margen para obtener todo el intervalo de voltajes de salida. Este tipo de control generaría, generaría armónicas a frecuencias impredecibles y sería difícil del uso sin filtro.